Bueno, empezamos entonces la clase de hoy. Nosotros habíamos trabajado la vez pasada, ¿se acuerdan de nuestro primer recorrido? Decía que había como tres modelos, tres formas de ver las políticas a las que queríamos interrogar y ir contrastando una u otra, para que ustedes tengan la información sobre cuáles son los enfoques en los que les interesaría trabajar, pero bueno, como no podemos ver a todos y cada uno, vamos a elegir uno que es el que más nosotros personalmente, con Horacio, más nos representa, ¿no? Pero bueno, para repasar un poquito, el primer enfoque que vimos fue el que concibe a la política como una decisión. Vimos que varios de Decisionismo. ustedes, el decisionismo, que varios de ustedes eh, opinaron sobre eso en el foro. Ahora ahí con Horacio le habíamos subido una consigna para que la contrasten con el segundo enfoque que vimos nosotros, que es el enfoque que ve la política no tanto como la decisión de un agente enfrentado a un sistema, sino como el resultado de la interacción entre varios agentes. Y en ese marco, lo que planteaban como, si el primer modelo, si el primer enfoque planteaba como modelo el ciclo de las políticas, que finalmente es un ciclo de la decisión, que yo analizo el problema, veo las alternativas, valoro las alternativas, tomo la decisión, después implemento y después evalúo, era, si ese es el modelo con el que avanza el decisor, y si el decisionismo, y si el decisionismo también insiste en que el papel del analista es el de asesorar desde la ciencia, desde su saber científico, a un político que todavía se mueve en la intuición, el incrementalismo lo que dice es, las políticas en realidad no son el resultado de la decisión de nadie, sino que en realidad son el resultado de la decisión de muchos, incluso de interacciones no pretendidas, ¿no? Uno por ahí, eh, por distintos intereses se juntaron las voluntades y terminaron desencadenando una política, eh, y el método, el modelo, digamos, para interpretar la forma de acción de los políticos es no tanto un modelo de decisión, sino este de los pequeños pasos, ¿no? De adelantar una movida en el juego, en el interjuego de la política, evaluar las consecuencias y en todo caso, a partir de eso, decidir si uno da otro paso más o menos grande en función de lo que ha resultado del paso anterior. Es ir tanteando la situación, ir haciendo que muestre su diente la situación, e ir tomando decisiones a medida que ésta los muestra, ¿no? Entonces no es tanto esta idea de tener todas las decisiones juntas, no olvidarse de ninguna, evaluar la que le parece mejor y es implementarla, sino tomarla, una que yo ya haya probado y en la que confíe para poder hacer que la situación ponga de manifiesto quiénes son los actores, cuáles son las otras posiciones que están en juego y cuál es mi posición relativa frente a los otros, ¿no? Esta que es una práctica que hacemos con mucha frecuencia, es la que el incrementalismo recoge. Y dice, bueno, el analista no es tanto un científico externo al actor que, que va a asesorarlo desde el lugar de la ciencia, sino que es alguien que se mete en las interacciones en las que está el propio actor al que asesora y que va argumentando y va construyendo conocimiento y análisis para ayudarlo en estos pequeños pasos y en las decisiones sucesivas que tiene que dar. Entonces, más que estar refugiado en la ciencia pensando en esto, utiliza el saber científico, pero sobre todo para analizar la situación y recomendar alternativas de acción. En ese sentido, el rol del analista es el Profesor, rol de una alguien que consulta. toma partido. Sí, te escucho, Jorge. No, quería consultarle, en este caso de la política como interacción, ¿el analista no necesariamente tiene que ser un científico o no es un científico definitivamente? No, sí puede ser un científico, pero, o puede ser alguien con mucha, también, no necesariamente serlo, pero eh, ayuda mucho, dice él, el saber científico, porque te ayuda a procesar información, a reunirla, a trabajarla, etcétera, y a conversarla con los actores. Ahora, puede haber gente que a ver, no, mejor dicho, tal vez la mejor forma de responderte sea esta. Como en el análisis de política pensado así, hace falta saber científico, pero no solo saber científico, hace falta, por ejemplo,
saber valorar las posiciones del otro, ¿no? Qué sé yo, cuando el otro está tomando una medida, uno indaga cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus intenciones manifiestas, cómo ha sido él en la historia, y eso a veces no sale del saber científico, sale del saber de la calle, de haber interactuado con muchos otros y saber que cuando alguien plantea esto, ese tipo de posiciones, está buscando tal tipo de reacciones, ¿no? Entonces, o sea, tiene que tener cierto conocimiento científico, pero el solo conocimiento científico no es suficiente para el analista del incrementalismo, ¿no? Yo mañana estoy yendo a una reunión de los llamados bajos submeridionales, que es un área, una región del norte de Santa Fe, del sur de Chaco y del este de Santiago del Estero, que tiene como característica que se inunda a cada rato y le agarran sequías que siguen a las inundaciones, con lo cual eh, es una región muy empobrecida, con una ganadería muy primitiva, cada tanto pierden el ganado, pierden la cosecha, etcétera, ¿no? Y hay mucho conflicto entre las provincias, porque Santa Fe lo que le dice es a Chaco que le tira el agua, ¿no? Drenan todos los ríos ahí, ¿no? Y eso hace que casi la mitad una tercera parte de la provincia de Santa Fe esté anegada y sea una región muy pobre, ¿no? Y Santiago del Estero juega entre los dos porque le tira agua, pero bueno, y ahí se está analizando, mañana se van a analizar discusiones en torno a cuáles son las obras de infraestructura que hay que construir ahí, ¿no? Entonces, Chaco propone una cosa que le llama Línea Paraná, que drenaría la cosa hacia la cuenca del río Paraná a través de unos canales que se debería construir, y Santa Fe quiere un canal interprovincial o biprovincial que pasa por una ruta que está en el límite entre Santa Fe y Santiago del Estero. Ahí hay un montón de ingenieros agrónomos, de gente experta en recursos hídricos para discutir las alternativas. Ahora, conocer bien de alternativas para meterse en esa discusión que vaya a saber cómo termina, es insuficiente. Uno tiene que saber cuando Santa Fe o los representantes de Santa Fe le dicen a los de Chaco, ustedes no tienen estudios técnicos convincentes y lo que están ocultando es que nos va a pasar más agua después, y los santiagueños dicen tal otra cosa. Si yo no sé leer qué es lo que están diciendo, solamente saber de recursos hídricos o de obras de infraestructura no me van a permitir saber actuar bien ahí. Más aún, en realidad, ser demasiado especialista en un solo tema y no ver el resto también dificulta la participación en la negociación y en la posibilidad de llegar a consensos. Porque algunos te van a decir, el problema no es solo de obras, de infraestructura, sino que sobre todo es de los sistemas de producción y la deforestación, la expansión de la soja, que hace que el suelo escurra mucho más y no absorba el agua, ¿no? Entonces se van a pelear especialistas de uno contra Profesor, otro, y el político va a tener que decidir, bueno, cuáles de los saberes le doy más bola o más otra. O sea, finalmente lo que diría Lindblom es, los saberes científicos solos no te resuelven nada, te dejan la cuestión como estaba. Necesitas una mediación política, un lenguaje, un código que te permite interpretar las posiciones que tiene y la que querés tomar vos, ¿no? Perdón, sí, ¿quién quería hablar? yo no le quería plantear que con la Laguna Picasa pasó algo parecido en el límite entre Santa Fe, Córdoba y hay y la provincia de Buenos Aires. Son las tres provincias que estaban, justamente tenían un problema parecido, lo pudieron resolver con una obra. Obviamente hubo que hacer acuerdos entre las tres provincias, pero es una experiencia similar a la que contaba, pero bueno, lo pudieron resolver decantando el agua hacia Zárate. Sí. Pero si uno se mete en esas discusiones va a ver que no es solo una discusión de ingenieros, ¿no? ¿Se acuerdan el debate por las pasteras con Uruguay, ¿no? Ahí el saber técnico de los que opinaron técnicamente para sacar esa situación eran solo uno de los insumos del conflicto que había, y en realidad unos insumos que utilizaban unos para un lado y otros para otro, ¿no? Entonces diría Lindblom, el saber científico contribuye muchas veces
a veces no incluso, pero no solo no basta, ¿no? Necesitamos otro tipo de saberes porque finalmente lo que decide las cosas no es el saber en sí mismo, sino la interacción, que utiliza ese saber para un lado o para otro, ¿no? Esa sería como la idea básica del INPLAN, ¿no? Entonces, el asesor que sirve es un asesor que mezcla estos distintos tipos de saberes. Sí, perdone, sí. Sería que el asesor, la inteligencia del asesor o la capacidad del asesor estaría en saber leer los intereses que quizás hay en cada actor. Sí, claro, eso es imprescindible, dice, Es imprescindible. Sí, los intereses y por lo tanto deducir ahí las posiciones próximas que va a tomar, digamos. Entonces... Los efectos que produce. Claro. Gracias. Así que bueno, esa es la idea que tiene esta, que estamos muy lejos de la del decisionista, que el decisionista diría analizar las alternativas, optimizarlas y fíjate cuál va a haber. Pero bueno, yo lo que queríamos hacer ahora era ir a una tercera mirada, que lo que dice es que, a ver si vamos, que lo que dice es que las políticas no son tanto decisiones, tampoco son solo interacciones, sino que son procesos de producciones. La idea acá es que las políticas tienen una cosa muy material, ¿no? Insisten en eso. Finalmente, las políticas para resolver este conflicto en el agua, del agua ahí en los bajos submeridionales o en Laguna La Picasa o en el Portezuelo, en Mendoza y La Pampa, que hay bueno, las cuencas hídricas son áreas de mucho conflicto, ¿no? Eso se resuelve con obras de infraestructura, con formas de producción distintas, en fin, con productos. Lo que dicen acá es, la actividad estatal no es solo una actividad de decisión, no es tanto una actividad de decisión, tampoco es una regulación de las interacciones solamente, sino que produce, o sea, tiene una capacidad de producción material. Entonces nosotros tendríamos que tomar a la política como procesos de producción, dicen ellos. Esta concepción tiene antecedentes allá por los años 50, cuando, en América Latina sobre todo, cuando las políticas de desarrollo de los países de la región, lo que veían era que no podía dejarse todo al mercado, porque el mercado no iba a traer inversiones ni iba a producir desarrollo en esta región. Lo que había que hacer es ampliar las capacidades del Estado para producir. O sea, el Estado es un Estado productor, las políticas tienen un componente de producción muy fuerte, y eso se traduce en, primero, servicios. El Estado produce servicios, ¿no? El servicio educativo es un proceso productivo, el servicio de salud es otro proceso de producción. Producción en el sentido de que uno necesita recursos, un perfil determinado de recursos, proceso de transformación de estos recursos y un producto, un servicio o un bien distribuido en la población. Entonces dicen, entenderíamos mal el Estado si obviamos este costado productivo. Sin contar todavía que el Estado, por ejemplo, produce petróleo, tiene una empresa pública productora de petróleo. En muchos lados produce electricidad y cuando no las produce, la regula la producción de electricidad. El Estado construye caminos, el Estado construye escuelas. O sea, si vemos la verdad, primero la participación del Estado en el Producto Bruto es enorme, y la participación del Estado en un montón de actividades, en casi todas las actividades como productor, es enorme. ¿No? Y como productor, insisto, sobre todo si incorporamos los servicios, todas las regulaciones implican no solo una ley que regule las cosas, que diga esto, por ejemplo, que yo no puedo producir alimentos sin un control y una aprobación bromatológica, ¿no? Entonces el ANMAT te prohíbe un determinado aceite o un determinado producto porque tiene un control. Y para hacer eso el ANMAT tiene que generar un servicio, organizar, transformar recursos, etcétera, ¿no? Entonces, el Estado está siempre produciendo, dice, y está muy bueno interpretar, o la clave tendría que ser interpretar que también el sector público es un sector que produce, ¿no? Y entender las políticas como, en ese sentido, como producción. Es más, muchos otros dicen, yo me inscribo entre ellos, que también las familias producen cuidado, o sea, producen un conjunto de servicios
enormes y complejos que son los servicios de crianza. O sea, los niños no nacen solo del amor, nacen de un trabajo que transforma recursos, que trabaja, obviamente tengo que estar preocupado por mi hijo, etcétera, pero hay un enorme proceso de producción también en las familias. Bueno, así como lo hay en las familias, también lo hay en el Estado. ¿Qué quiere decir esto? No solo las empresas y no solo el mercado produce, sino que toda la sociedad produce, y el Estado es uno de los productores más importantes. Esta es la concepción, podríamos decir, materialista de las políticas públicas. Materialista, pero eso no quiere decir que no tenga ideas. Ahora, después vamos a ver a lo largo del curso que los productos son ideas materializadas, ¿no? Los productos tienen conceptos puestos, tienen relatos, tienen argumentos puestos en el medio sin los cuales no existirían, ¿no? Pero tienen también una dimensión material. Entonces la dimensión ideal y la material se juntan. Uno puede decir que tanto el decisionismo como el interaccionismo trabajan más sobre decisiones, sobre ideas, sobre expectativas. Lo que viene a traer esta concepción es que trae la materialidad de los productos, ¿no? Que los productos pueden ser, enumerémoslo rápidamente, desde una transferencia. La gente que va a estudiar asignación universal por hijo va a estudiar el proceso de producción de esa transferencia, de esa asistencia financiera a millones de personas, lo que implica todo un proceso enorme para que esto llegue todos los meses a la cuenta de cada uno y que llegue a los que tiene que llegar y no a otros, ¿no? Pero también hay, el Estado produce y entrega bienes, ¿no? Entrega computadoras a los chicos, ahora te va a inocular una vacuna, ¿no? para esta cosa, y eso es también un enorme proceso de producción. Genera servicios, que con toda la especificidad que tiene este tipo de productos. Ya mencionamos los servicios de educación, de salud o de seguridad, para decir que son tres de los más importantes. Y después genera infraestructura, ¿no? Infraestructura, caminos, escuelas, ya mencionamos varios de ellos recién. Pero entonces, en esta clase vamos a tratar de bucear un poquito en esta concepción de la política como producción, y vamos a hacernos las tres mismas preguntas que habíamos hecho para los otros dos casos, ¿no? La primera es, ¿qué respuesta tienen esto a qué es la política? ¿Qué significa la política de producción? En segundo lugar, vamos a ver el modelo que utilizan para analizar la producción, la política como producción, y en tercer lugar, el rol que tiene aquí el analista, ¿no? Así que bueno, presentada esta tercera, nos metemos un poquito en ella. Vamos a poner un ejemplo para ver el tipo de, la concepción que tiene esta política acerca de qué es producir y para qué, ¿no? El primer concepto que esta concepción tiene es el de ordenamiento, campo o situación, ¿no? Lo que dice es, las políticas se encuentran con determinadas formas de ordenar la realidad, o sea, las realidades están ordenadas de un modo u otro, ¿no? Por ejemplo, les voy a traer una historia que a mí me gusta, el tema de la mortalidad infantil. A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, podríamos decir, si me perdonan la forma de referirme a esto, que se mueran niños al nacer era una cosa común y aceptada. Si queremos extremar un poquito el caso, irnos un poquito más atrás, a la Europa, por ejemplo, medieval, los niños que morían se enterraban en los patios de las casas, ¿no? No había toda una ceremonia acá. ¿Por qué? Porque que los chicos, que de 5 hijos que yo tuviera, se me murieran 3, era lo más normal del mundo, por decirlo de alguna manera. No existía el concepto mortalidad infantil como problema de política. Estaba metido en el orden social de ese momento. Decía, la mortalidad de los chicos es casi un proceso natural, ¿no? Uno tiene que tener varios hijos y algunos se le van a morir, como sucede en otras especies, etc., ¿no? Lo que dice, cuando las cosas son así de naturales y nadie las cuestiona y pasan,
no son objeto de políticas, ¿no? Son una forma en que está ordenada la realidad, no hay problema. Yo pongo un ejemplo contemporáneo, que es el tema del ruido, ¿no? No sé en qué parte de Buenos Aires vive cada uno, pero yo aquí vivo en San Telmo, en el centro, y el ruido es enorme. Dicen que en Cabildo y Juramento es el lugar donde más ruido hay de toda la ciudad. Y estamos acostumbrados al ruido, al nivel de ruido que tenemos. Creo que ahí durante la pandemia nos dimos cuenta un poco cómo bajó, y en la crisis del 2001 también cómo había bajado el ruido porque hay menos circulación, pero tenemos naturalizado, casi diría no hay un grito político por una política de disminución del ruido, ¿no? Contra la contaminación auditiva, ¿no? Bueno, con la mortalidad infantil pasaba lo mismo. En Argentina, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. En esa época pasa algo importante, que transforma la mortalidad infantil en un problema, que es el país comienza a crecer y a desarrollarse, ¿no? Y se veía al país como algo despoblado, y se veía la población como un valor, o sea, había que poblar el país. Ya Alberdi decía, gobernar es poblar, y poblar no solo trayendo a los europeos para que vivan acá, no solo expandiendo la frontera, matando indígenas, si uno quiere, sino también cuidando la procreación, ¿no? Transformando la mortalidad infantil en un problema. Es decir, no podemos permitir que los chicos se sigan muriendo, necesitamos que nazca más gente, ¿no? Ahí incluso nace ahí la idea contemporánea de la maternidad, ¿no? La maternidad como mujeres responsables que cuidan a sus hijos, es también algo reciente, o sea, hace 150 años, lo más común era que hubiese comadronas que te cuidaban el hijo, ¿no? O sea, no estaba construido el rol de madre. ¿Cómo surge este tema de la mortalidad infantil como problema? Algunos lo asocian en Argentina a lo que llaman el movimiento higienista, que es un antecedente de lo que es el moderno sanitarismo. Alguien mencionaba a Ginés y dicen, Ginés es uno de los más importantes sanitaristas del país. Bueno, el sanitarismo es una corriente de pensamiento, un actor social que empezó a meterse en las tramas del Estado para decir, hay que trabajar la maternidad y la procreación de manera que podamos disminuir sensiblemente la mortalidad infantil. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Sí, ¿alguien quería hablar ahí? Sí, uno de los precursores fue Ramón Carrillo acá, ¿no? De ese tipo de política. Ramón Carrillo fue uno de los sanitaristas más importantes de Argentina durante el peronismo en el 45, fue ministro de Perón, ¿no? En el primer gobierno. Pero la verdad es que había en el movimiento higienista figuras también muy importantes Cecilia Grierson, por ejemplo. Cecilia Grierson era una de las médicas higienistas feministas también en ese momento, ¿no? Pionera. Hay varias otras figuras. Hay un sociólogo también que fue el líder de estos procesos, que se llamaba José Ingenieros, que publicaba revistas con toda esta idea de traer la ciencia a la política pública. Y la primera política pública que existe en Argentina es la política sanitaria, en casi todos los países del mundo, ¿no? Lo primero que había que hacer era transformar en problema algunas cosas, en este caso la mortalidad infantil, pero en Europa otra de las cosas que se traía era el tema de la higiene urbana. O sea, pensemos que en las ciudades antiguas, las excretas, como dicen elegantemente los higienistas, se tiraban a la calle, ¿no? Imagínense la cantidad de enfermedades. Cuando hay un proceso de urbanización muy fuerte, eso se transforma en un problema. Ese ordenamiento de las cosas empieza a ser cuestionado. El ordenamiento de la higiene urbana, el ordenamiento de la mortalidad infantil, empieza a existir ahí un ordenamiento que se llama política materno-infantil. Antes no existía eso, ¿no? Ni siquiera. O sea, ¿qué ha pasado ahí? Alguien ha cuestionado un orden, ¿no? Se han generado condiciones y alguien ha cuestionado un orden. En este caso, el movimiento sanitarista, que empieza a ocupar lugares del Estado. Que empieza a ocupar lugares del Estado quiere decir que empieza a utilizar recursos políticos o recursos estatales para modificar esta situación. Surge el sanitarismo con la idea de una producción que es, muchachos, dicen los sanitaristas, hay que asistir a las embarazadas, que las embarazadas
no decidan ellas solas cómo lo tienen, o con las comadronas cómo tienen su hijo, y que no lo hagan en las casas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es meter al médico, a la medicina, dentro de los hogares para hacer que la maternidad, el nacimiento se transforme. Y no solo eso, sino para que la agarremos a la embarazada desde más temprano para ver cómo evoluciona su parto, porque cuando llegamos al final ya el caso está grave y por ahí es difícil resolverlo. O sea, no existía esta idea de que había un médico que se me metía en mi casa. Y aparte las mujeres tampoco iban a aceptar que un tipo se metiera en la casa a meterse en cómo cuidar y cómo nacían sus hijos. Eso lo hacía con la comadrona, con la amiga, con la vecina del barrio, etc., ¿no? Los médicos lo que hicieron es que inventaron la agente sanitaria, la enfermera, que esa sí le permitían a las mujeres entrar empezaron a modificar el orden, como produciendo un servicio, que era el servicio de asistencia a la embarazada, ¿no? Entonces empezaron a generar ahí, no solo en los hospitales, sino también en distintos lugares de la ciudad, centros asistenciales en donde las mujeres iban, o en donde mandaban a la enfermera, o la paramédica, o la asistente médica, a la casa para ir viendo cómo estaba el niño naciendo y criándose, gestándose para tener un buen nacimiento. O sea, nace ahí una producción pública, una de las primeras producciones públicas del sistema de salud después del tratamiento en los hospitales. Es como el antecedente de la atención primaria de la salud. ¿Para qué? Y cuando nace, lo que hace es desgarra la situación y dice, hay elevada mortalidad infantil, situación actual, y yo quiero llegar a una situación deseada, que es una mortalidad infantil muy reducida, en el extremo, que sea solo reducida a decesos, a muertes infantiles no prevenibles. Las prevenibles las tenemos que eliminar, ¿no? Empieza ya en esa época a plantearse esa meta. O sea, fíjense, la situación, el ordenamiento se divide, se desgarra entre una situación actual y una situación deseada, una situación objetivo, ¿no? Eso le vamos a llamar, ve un problema ahí que la política tiene que resolver. ¿Y quién lo hace? Lo hace un movimiento de médicos, higienistas, políticos, periodistas, etcétera, que van planteando esta idea y van generando, haciendo que el Estado produzca este tipo de servicios, que va a cambiar, va a reordenar la situación. Como ustedes podrán ver, o podrán imaginar, mejor dicho, había alguna gente que no le gustaba esto. O sea, que se oponían a esta modificación en las formas de producir del Estado, a esta expansión, a esta generación de un nuevo producto. Los que se oponían en esa época eran la Iglesia Católica, que decía esto es parte de las responsabilidades de la familia, el Estado no tiene que meterse, pero sobre todo la llamada sociedad de la sociedad de beneficencia de esa época, que eran las mujeres, en general esposas de las clases altas, que habían generado una enorme organización que lo que hacían era proponer también el cuidado de la infancia y el nacimiento y la protección de la madre, etcétera, pero con una estrategia de beneficencia, ¿no? Reforzando esa. Y tenían un conflicto muy fuerte con los médicos. O sea, ahí había una puja enorme entre ellos. Casi diría que fue un enfrentamiento abierto. Si uno ve la prensa de la época, ve las posiciones de la época, esta enorme sociedad de beneficencia, cuyo sede quedaba acá en Alem y Belgrano, creo, ¿no? Ahí está la sede de la sociedad de beneficencia, que se oponía a esta política que venía por el lado de los sanitaristas. Y la Iglesia Católica apoyaba bastante esto, ¿no? Aunque, sin embargo, el Estado ahí, si bien la separa la Iglesia del Estado, les da un estatus preferencial, incluso económicamente, que hace que la oposición de la Iglesia no haya sido tan fuerte, pero sí fue fuerte la de la sociedad de beneficencia. Con las damas... Sí. En esa época, tanto la iglesia como estas sociedades de beneficencia eran las que bancaban los hospitales. Sí, en gran parte, sí, en gran parte. El sistema... Claro, que en realidad los hospitales no eran lo que son hoy, sino que eran centros donde se tiraba a la gente enferma, más o menos. Sí, bueno, podés decirlo así. Hacían una gran actividad claro, sí. esta cosa.
es clásico, la sociedad de beneficencia casi desaparece, es derrotada finalmente, durante también el peronismo. Ustedes habrán visto en las películas el enfrentamiento entre Eva Perón y las mujeres de la sociedad de beneficencia, ¿no? Finalmente la Fundación Evita termina robándole casi todo el campo que le quedaba a la sociedad de beneficencia luego de la derrota que habían asumido frente al crecimiento del sistema de salud público de Argentina, ¿no? Esto es toda historia, no estoy tomando posición ahí sobre esto, si me preguntan la tomo, pero hay bastantes estudios que han trabajado esto. ¿Qué querían hacer la sociedad de beneficencia o la Iglesia Católica? Querían torcer la producción pública hacia otro lado, ¿no? Para decir, no es el Estado el que tiene que hacer esto, sino que lo tiene que hacer la familia. O sea, era un debate en torno a la forma de producir. Fíjense cómo este tipo de enfoques sacan no solo la materialidad, sino el conflicto y las ideas que organizaban esa materialidad para un lado o para otro, ¿no? Esa es la segunda. Y además me gustaría agregar que en ese conflicto, en la producción y el enfrentar a los adversarios, digamos, de esa lucha, el actor se constituye. El actor empieza a ser tal, ¿no? El higienismo o el sanitarismo se hace un actor político importante por la victoria que obtiene sobre la orientación de la producción pública en el sistema sanitario argentino, ¿no? El sanitarismo no era lo mismo antes, no fue el mismo antes que después de haber triunfado esta batalla. Y lo mismo podemos decir de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica siempre se las ingenia para sobrevivir, eso desde hace más de 2000 años, como dicen. Pero la sociedad de beneficencia también sufrió los embates de cómo le fue en este conflicto en torno a la producción. Tanto que quedó muy debilitada y después pudo ser, fue derrotada y casi desaparece. Ya no, es un acontecimiento histórico. La sociedad de beneficencia hoy ya no existe. El sanitarismo existe todavía en ciertas cosas, ¿no? O sea, en este proceso no solo la dinámica política produce actores, los debilita o los fortalece. Siempre pongo el ejemplo piensen, otro conflicto que era el tema, ¿se acuerdan? De la 125 durante el kirchnerismo, ¿no? El gobierno era una fuerza política que no sale igual de esa confrontación, ¿no? Incluso algunos dicen, bueno, ese fue el comienzo de la victoria de la oposición de ese momento, ¿no? Entonces digo, no es que hay un actor que hace cosas, sino que el actor se hace a sí mismo en estos conflictos, ¿no? ¿En torno a qué? En torno a cómo se produce para modificar ordenamientos o situaciones, ¿no? Cuando uno tiene esta dinámica funcionando, uno tiene un ordenamiento, un campo de políticas, ¿no? Que es el campo acá de las políticas materno-infantiles, que si uno las continúa después, las puede ver hoy. Hoy existe el campo de las políticas materno-infantiles. ¿Y hoy qué estudiaría uno? El plan SUMAR, por ejemplo, y la forma en que trabaja con los efectores de salud de las provincias o de los municipios, transfiriéndole por ciertas cosas. Toda la evolución de los controles maternos. Ahora ya no es el médico que luchaba por entrar a la casa, sino los centros de salud buscando que todas las embarazadas entren en el sistema de controles que está organizado, financiado, con su protocolo, su tecnología, etcétera, etcétera. O sea, la producción pública acá de servicios de asistencia a la embarazada se ha hecho cada vez más compleja ahora, ¿no? Ahora, después vamos a ver en otro momento de la clase. De esta materia un poquito más el caso de la asistencia al embarazado o el control materno infantil. Pero lo que decimos es que cuando decimos política estamos diciendo este es el proceso de las políticas. No es solo interacción, es este conflicto en función de ciertos valores que se afirman, que me permiten cuestionar la realidad y producciones que movilizan ciertos recursos estatales para ordenar esta situación. Todas las políticas finalmente lo que buscan es reordenar situaciones. Todas las políticas nacen de una insatisfacción acerca de por qué esta situación está como está. Piensen en otros casos, por ejemplo. Profe, un buen ejemplo puede ser, por ejemplo, el matrimonio igualitario o, bueno, la última ley de, ¿cómo es? Uy, se me fue ahora. El aborto, digamos, no punible.
que más allá de que esté a favor o en contra, ¿no? Lo que digo es la posición de la Iglesia católica y cómo eso genera un conflicto con, digamos, la posibilidad de tomar una decisión a nivel político, digamos, o establecer una política pública. Sí, incluso fíjense, yo creo que lo hablamos esto en la clase pasada, la interrupción voluntaria del embarazo, lo que está discutiendo es cómo van a producir los hospitales, si incorporan esa producción, ese servicio, digamos, de que yo voy y me hacen un aborto o no. Finalmente eso es lo que se está discutiendo sobre formas de producir. En el caso del matrimonio igualitario se está discutiendo sobre si el Estado legitima, o sea, hace la ceremonia y casa con todos los efectos que eso tiene, es un servicio que da el Estado, podríamos decir, para hacerlo. Pero también otras políticas, por ejemplo, ahora se están disparando los precios, ¿no? Hay un ordenamiento que anda mal, ¿no? Lo que tenemos que hacer es estabilizar esa economía, ¿por qué? Y al menos para que llegue al 26, 29%, no me acuerdo cuál es la meta de inflación del gobierno. Los precios se disparan, yo lo que quiero es ordenarlo. ¿Cómo lo ordeno? Y ahí discutimos cuál es la producción para ordenar esto. Si control de precios, si yo lo que hago es reducir la emisión monetaria, si lo que hago es aumentar la capacidad productiva, etcétera, etcétera. Hay un conjunto de productos que el Estado va a hacer, en un caso para un lado y en otro caso para otro, y también hay conflicto en cuáles son las causas de la inflación y cómo es la mejor forma de reordenar eso, ¿no? Y así como eso, ¿se les ocurre algún otro ordenamiento que ustedes tengan? Los ejemplos siempre ayudan a saber si uno entendió o no qué es lo que es esto de un ordenamiento y la producción para modificar. La modalidad del dictado de clases, por ejemplo, en todos los niveles. Claro. El tema de la virtualidad, ¿decís vos? Exactamente, la virtualidad y la presencialidad combinada, ¿no es cierto? Exacto. Una cosa tan instalada que parecía casi indiscutible como la educación primaria o la secundaria, de pronto se ve sacudida por esto y hay una discusión acerca de cómo tiene que garantizarse la permanencia. Si es, bueno, sin ir más lejos, también lo mismo que dice Martín, pero el aspecto laboral, digamos, el cambio de paradigma, digamos, la forma de laborar presencial, que había cosas que era casi imposible o inimaginable que se podían hacer de la casa, y ahora es como que posiblemente hay muchos trabajos que queden virtuales. Exacto, exacto. Y para eso va a haber que producir un montón de cosas, ¿no? Va a haber que generar más conectividad, sin conectividad esto no va a ser, va a haber que facilitar el acceso a las herramientas para poder trabajar a distancia o no, etc. Va a cambiar el ordenamiento ese y va a haber producciones distintas y entonces. Todos los ordenamientos, o sea, vivimos metidos en órdenes sociales organizados, precarios, que se están desorganizando siempre. Si no hay Estado, ¿no? Si no hay políticas que lo organicen y que sean eficaces organizándolo, se nos desmadran esos órdenes, ¿no? El caso de la vivienda pandemia, pasa eso, de hecho, que todo, si bien es un derecho humano y está por la Constitución Nacional está garantizado, se le delegó al mercado toda la regulación del mercado habitacional. Entonces venimos ahora con una crisis habitacional que es resultado de la falta de implementación de políticas de Estado para resolver esa problemática. Las que fueron muy insuficientes, fueron muy escasas desde hace muchas décadas, por lo menos 4, y se dejó avanzar el mercado en la garantía de un derecho humano, cosa que es gravísima, y así estamos hoy con la crisis habitacional. Pero lo que no regula el Estado, lo regula el mercado. Incluso cuando los mercados funcionan, es porque el Estado está ordenándolos, a veces bien y a veces mal, ¿no? De acuerdo a cómo lo vea uno, ¿no? Pero digo, que el mercado funcione no quiere decir que el Estado no esté atrás organizándolo. O sea, de hecho, por ejemplo, según el tema en educación y en salud, por ejemplo, todo lo que implica cada vez la privatización de la salud y de la educación, sobre todo en las últimas 3 décadas, también nos lleva consecuencias, y se notan ahora más durante la pandemia, de cómo falta inversión en los hospitales, y que depende de cuántos sean tus ingresos y cuál sea tu situación laboral, es qué tipo de servicio de salud recibís o qué tipo de servicio de educación recibís. Entonces ahí el Estado dejó que el mercado se ocupe de una parte de la prestación de los servicios de educación y salud, y
a la población que sigue dependiendo del sistema público, recibe un servicio de menor calidad por todos los recursos que se asignan al sector privado, ¿no? Sí, yo lo que digo es que en un sistema de educación o de salud privatizado, no es que no haya Estado, sino que hay un Estado que permitió que se privatizara, organizó la privatización. Digo, de hecho, en realidad, durante los años 90, que fue el año de auge de los procesos privatizadores en Argentina, hubo un Estado que activamente ordenó las cosas para que fueran privadas. No es que se retiró, digamos, en realidad. Sí, hubo que hacer una enorme presencia del Estado para organizarlo de esa forma, ¿no? O sea, digo, incluso en los sectores donde está privatizado, es que hay mucho Estado, diciendo cómo tiene que funcionar el mercado, qué límite, con toda la libertad, sin libertad, etcétera, ¿no? Si no, por ejemplo... Sí, permitió la privatización, creó leyes, municipalizó, hizo de todo el Estado en ese momento. Fue muy activo, claro, totalmente activo, ¿no? Si hay preguntas, yo no estoy viendo ahora porque estoy proyectando, si hay alguna pregunta... Daniel. Que ustedes lean, sí. No, que en el chat hubo varios ejemplos. Ajá. La implementación del teletrabajo, la política migratoria. Jorge cuenta que en Rosario la modificación de la ordenanza respecto a la alcoholemia cero se viene discutiendo desde hace años y en este momento, debido a la cantidad de siniestros viales que se dieron, se puso nuevamente en discusión en el Consejo. Perfecto. También implica producción. Yo ahí lo que quiero insistir acá es que esas regulaciones, por ejemplo, el test de alcoholemia cero, o utilizar el cinturón, o qué sé yo, o prohibir el mercado de órganos, para poner un ejemplo bien extremo, ¿no? No son solo regulaciones, una ley que pongo, sino que hay un servicio metido atrás. El Estado tiene que producir para que esas regulaciones modifiquen las relaciones sociales. ¿Qué tiene que hacer con el test de alcoholemia? Y poner muchos puestos de control de alcoholemia. Y esos son recursos volcados a la calle, gente haciendo cosas, policías haciéndote el test, etc. Eso es producción pública, ¿no? Así como lo era el tema de asistir a la embarazada, es hacer test de alcoholemia. Los test de alcoholemia en Argentina son una producción pública bastante reciente. Lo que quiero decir es, no hay regulación sin producción atrás, ¿no? En eso es lo que este enfoque insiste, ¿no? Perdón, Daniel. Lo que hay también es una decisión de producir en uno o en otro sentido, porque en el tema de las regulaciones referidas al control de tránsito, por llamarlo de alguna manera, que tiene que ver con el uso del cinturón o el uso del casco al motociclista, o el control de alcoholemia, tiene que ver en volcar los recursos en ese sentido y no, por ejemplo, en la atención de los accidentados o el servicio de salud que le tiene que brindar los hospitales cuando se producen los siniestros, ¿no? Correcto. Todas las formas de producir estos perfiles de producción distintos son materia de discusión en la sociedad. Por eso son políticos, porque uno lo ven de una manera, otro lo ven de otra. Algunas de esas formas son compatibles, otras son incompatibles, pero hay un debate político en torno a cómo y qué y para quiénes produce el Estado. Esa es la idea. Por eso no son solo cuestiones técnicas, son cuestiones políticas. Se debate eso. Cuando se debatió la ley del IBE, se debatió cómo debían producir los hospitales. Cuando se está debatiendo ahora la ley de biocombustibles, es qué va a hacer el Estado respecto a ese sector, cómo lo va a ordenar, etcétera, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo, sacaste el tema. Pero digo, lo importante ahí es que, fíjense, la producción pública es la materia del debate. No son solo las ideas o las decisiones, es lo que efectivamente se produce, ¿no? Así que bueno, y en eso uno puede hacer la historia del Estado y va a través de la historia de su producción, ¿no? Si uno ve el Estado en el año 50 y el Estado producía transporte a través de la marina mercante, fabricaba aviones, extraía petróleo, tenía un servicio de ferrocarril, tenía un montón, tenía empresas siderúrgicas, bueno, ahora casi toda esa producción se privatizó, se fue dejándola atrás, ¿no? O sea, el perfil de producción del Estado fue cambiando, ¿no? Y cada vez más hay otro tipo de servicios, etc. Pero bueno, yo lo que quería quedarme acá para
para plantear, esto es la idea de la política como por producción, quiere decir esto, ¿no? Y hay dos conceptos clave entonces que yo quiero rescatar. Uno es el concepto de ordenamiento, que es un término que sacamos de Max Weber, que decía, la sociedad son un conjunto diverso de ordenamientos, el materno-infantil, el de los remedios, el de la salud, el de la educación, etc., el de los alimentos, etc., son un conjunto que son como relaciones sociales que tienen una cierta estabilidad, aunque son siempre frágiles y están discutidos políticamente. Entonces, un ordenamiento es un recorte del espacio social producido por la afirmación de un valor público. Cuando yo digo no privadamente, digo, che, yo no quiero que se mueran mi hijo, los hijos de los amigos al nacer, ¿no? No quiero que pase eso. No están dando acá una opinión. Acá dice, tenemos que ordenar la sociedad de manera tal de que se reduzca sensiblemente la mortalidad infantil, ¿no? O tenemos que ordenar la sociedad de manera que el embarazo no deseado pueda ser interrumpido. O tenemos que organizar la sociedad para que no haya inflación, para que haya estabilidad de los precios y la gente pueda... O sea, siempre hay un valor público que es lo que me permite, justamente porque si afirma un valor, hay debate político. Si nadie afirmara esto como valor y dijéramos es natural que se mueran los chicos, no va a haber debate político como no lo hubo durante muchos años, muchos siglos, mejor dicho, ¿no? Así es. Entonces, es un recorte social producido por la afirmación de un valor público por parte de un actor. Los valores siempre hay un actor político que los afirma, no se afirman solos, y que pugna con otros para realizarlo, que afirman otros valores probablemente, y ahí se llega a un acuerdo o no, utilizando para ello recursos estatales. O sea, esto es cuando están de por medio el uso del Estado. ¿El Estado qué es? El Estado es esa acumulación de recursos que legítimamente pueden ser utilizados para coercionar a la población de alguna forma, directa o indirectamente, ¿no? El Estado no te dice, che, si querés podés usar el cinturón. Te dice, es obligatorio utilizar el cinturón. Y eso no lo puede decir cualquier vecino, cualquier organización. Se lo puede hacer cuando uno está desde el Estado y utiliza los recursos de legitimidad que el Estado te da para poder decir eso, ¿no? Y para eso tendrás que votar leyes en el Parlamento, etcétera. Por lo menos en los sistemas democráticos la cosa funciona así, ¿no? Entonces, ordenamiento es un recorte del espacio social producido por la afirmación de un valor público por parte de un actor que pugna por otros para realizarlo utilizando recursos estatales, ¿no? La política de los CENS, la política de AUH, la política de... ¿cuál era la otra que habían elegido? Todas estas cosas son finalmente ordenamientos sociales, ¿no? ¿Y qué es la política? Daniel. Sí. Para cerrar este tema antes de pasar al otro, justo acá Andrea pregunta si es acertado decir que el ordenamiento está asociado con las problemáticas de las políticas públicas. Claro. El ordenamiento tiene, ya vamos a ver esto, tiene adentro suyo el concepto de problema. Si yo no veo una situación como problema, no hay ordenamiento, no hay campo de política, no hay política misma, ¿no? Entonces, sí, claro, la palabra ordenamiento está directamente asociada, después lo vamos a ver con más detalle, al concepto de problema público, ¿no? El problema finalmente es un desgarro de la situación. El problema es, en la definición nuestra, la distancia evitable que un actor declara entre una situación actual y una situación deseada, entre la mortalidad infantil como existe hoy y la reducción de la mortalidad infantil que yo deseo, ¿no? Que en Argentina está oscilando entre el 9 y 10% y que para muchos es alta todavía, ¿no? Y que en algunas provincias como Chaco o Formosa, Misiones, está entre el 11 o 12% todavía, ¿no? No por ciento, por 1000 o 10.000, no me acuerdo cómo se mide, ¿no? Así que totalmente de acuerdo. Y entonces la política es la actividad productiva a través de la cual actores que afirman valores y tienen algún control sobre los recursos estatales pugnan por reordenar un ámbito de la vida social, ¿no? Por eso decimos, ellos entienden la política como producción para reordenar ámbitos de la vida social, ¿no? Pero esa sería como la idea. No es solo interacción, no es decisión solamente, sino que hay varios que están pugnando para ver cómo se produce desde el Estado.